Ver un video de campo eléctrico en un triángulo rectángulo donde tenemos la siguiente distribución. Nos piden el campo eléctrico en el punto P, que se encuentra a 8 milímetros de una carga negativa, y aquí por teorema de Pitágoras sabemos que la hipotenusa que representa en este triángulo es la distancia a la carga Q2. Correcto, la carga Q1 vale menos 7 nanocoulomb y Q2 vale 9 nanocoulomb. Primero que tenemos que hacer es nuestro diagrama vectorial, donde al considerar el punto P como positivo, la carga de prueba como positiva, positivo con positivo se repele y nos genera este vector. Ahora positivo con negativo se atrae y nos genera este otro vector. Pongámosles nombres. A este le ponemos campo 1 porque depende de la carga 1, y a este le ponemos campo 2 porque depende de la carga 2. Ahora vamos a determinar la magnitud de los campos. Nuestra fórmula, bueno, ponemos nuestro plano cartesiano y tenemos el campo 1 va a ser la constante por la carga 1, sin signo, porque lo que nos interesa son las magnitudes y hacemos nuestra suma vectorial. Y la distancia de la carga 1 al punto P, donde estamos determinando nuestro campo, es de 8 milímetros. Nos da 9.84 por 10 a la 5 newton sobre coulomb. Vamos con el campo 2. El campo 2 es la constante por la carga 2. La carga 2 es 9 por 10 a la menos 9. Y la distancia entre el punto donde estamos determinando el campo y Q2 es de 10 milímetros o 1 centímetro. Este nos da 8.1 por 10 a la 5 newton sobre coulomb. Ahora, de nuestro diagrama, necesitamos este ángulo para poder hacer la suma vectorial. Este ángulo es idéntico a este por ser alternos internos. Entonces, este lo podemos hacer pues con la función trigonométrica que queramos, porque las cantidades de las distancias son las mismas. Podemos usar el coseno, podemos usar el seno o podemos usar la tangente. Yo estoy usando la tangente porque son los dos datos que nos da el problema. Tangente del cateto opuesto entre el cateto adyacente, coca, o A es igual a tangente a la menos 1 de 6 octavos. Nuestro ángulo queda de 36.86 grados, este ángulo. Y ahora procedemos a hacer la suma vectorial. En el eje X tenemos que E1 o el campo 1 está todo en X, y es negativo. Por eso no tiene ningún ángulo. Más la parte del campo 2 que va hacia el lado positivo, y lo encontramos con el coseno de A. No me acuerdo, creo que no le voy a poner valores. Y la suma de fuerzas en Y, nada más el campo 2 tiene una proyección, ahí está, tiene una proyección negativa en el eje Y. Entonces será menos E2 seno de A. Obsérvalo, es el cateto opuesto. ¿Correcto? Esto nos da 3.36 por 10 a la 5 newton sobre coulomb para la suma de fuerzas en X, la suma de campo eléctrico en X y la suma de campo eléctrico en Y. Ahora ya tengo mis dos componentes rectangulares del campo eléctrico. Voy a sacar la magnitud. La magnitud del campo eléctrico total es este al cuadrado más este al cuadrado, raíz cuadrada con el teorema de Pitágoras, nos da 5.9 por 10 a la 5 newton sobre coulomb. Ahora vamos a ver el ángulo de mi vector resultante. Ahí está. Recuerden, es ángulo resultante es igual a tangente a la menos 1 de Y sobre X.
Aquí está la Y, 4.85 sobre X. El por 10 a la menos 5 no se lo pongo porque se anularía a la hora que lo ponemos arriba y abajo. Y entonces mi ángulo es de 55.28. Ahora voy a graficar para ver en qué cuadrante se encuentran estas dos componentes. Como las dos componentes son negativas, seguramente mi vector quedará en el tercer cuadrante. Ahí está, ponemos un plano cartesiano aquí abajito, y para que la X sea negativa y la Y sea negativa, mi vector debe ser este, ¿sí? La X y la Y tienen tamaños muy similares. Bueno, lo vamos a poner aquí, no importa que no sea la medida. ¿Ok? Este ángulo que yo determiné con tangente a la menos 1, aquí está de amarillo, es siempre el eje con X. Siempre es el eje con X, pero el que yo necesito es el ángulo completo, que es desde la parte positiva del eje X, dando toda la vuelta, 180, más el ángulo de 55. Y me da 180 más 55.28, me da 235.28. Muy bien, ahora entonces la magnitud de mi vector resultante va a ser 5.9 por 10 a la 5 newton sobre coulomb, con un ángulo de 235.28. Este sería el resultado de mi ejercicio. Muchas gracias, espero que te ayude y nos vemos en la siguiente.